Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos anhelo de más. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos das de transmitir un mensaje de esperanza. Bendícenos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, que es un modelo, cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Así son todos los modelos, no son originales, solo funcionan como símbolos de los originales. El modelo nos ayuda a captar la esencia del original, sirve solo para ayudar a entender mejor las cosas. En la Biblia hay muchos modelos en miniatura de realidades espirituales. Busca los modelos en la Biblia acerca de Dios para que puedas entenderlo mucho mejor. Jesús siempre está pendiente de nosotros en medio de nuestras pruebas y dificultades. No cuentes tus problemas al ser humano. Tus aflicciones no las cuentes a quien no puede ayudarte. Jesús te espera para que confíes todo a Él. Jesús cambia la tristeza en gozo y paz. Estudiemos la palabra de Dios y allí encontramos su voluntad hacia nosotros. Si obedecemos a su palabra y a sus mandatos, andaremos por sendas de justicia. Por allí caminaremos y no tropezaremos. Jesús nunca te abandona si pones tu confianza en Él. Descansa tranquilo en los brazos de tu Salvador. Él es tu Salvador personal. Dios quiere comunicar algo a nosotros cuando se refiere a los ejemplos. Leamos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto no significa que los israelitas pasaron por muchas y variadas crisis con el solo fin de proporcionar ejemplos a los cristianos, sino que sus tristes experiencias sirven simplemente como un ejemplo adecuado para impresionar a la iglesia con la importancia de evitar las faltas que ellos cometieron, para amonestar a todos los cristianos de todos los siglos que no confíen en su propia fortaleza o sabiduría. La amonestación que se hace a los cristianos que aprendan la lección del episodio de los israelitas en el desierto es particularmente apropiada debido a la proximidad de la segunda venida de Cristo. Muchos de los israelitas perecieron cuando ya casi habían terminado su viaje a Canaán. Eso lo encontramos en Números, capítulo 25, versículo 9. Eran el pueblo a quien Dios había favorecido especialmente, dándole a conocer su ley y asimismo conocimiento muy superior al que pudiera poseer otro pueblo en el mundo. Sin embargo, no permanecieron fieles a Dios. Los cristianos a quienes ha sido confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida, deberían tener cuidado de no permitir que los engaños de la pecaminosa naturaleza humana interfirieran de tal modo que no lleguen a entrar en la Canaán celestial. Todo lo que vemos aquí es el uso que hace Pablo de la historia del Antiguo Testamento como un ejemplo de revelación de verdades espirituales que se pueden aplicar a los cristianos individuales de hoy. En la Biblia encontramos muchos más ejemplos de ritos y sacrificios, los cuales eran símbolos del Antiguo Testamento que apuntaban al Nuevo Testamento. En ellos encontramos verdades espirituales que son muy importantes para nosotros. Leamos Levítico, capítulo 4, versículo 32 al 34. Dice la palabra de Dios: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo
el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos con sumo detalle lo que se debía sacrificar, dónde hacerlo y qué procedimiento seguir. La sangre era muy fundamental. Rociar la sangre, derramar la sangre, no es tan atractivo. Por eso el pecado es tan horrible, es espantoso, es asqueroso. La sangre jugaba un papel importante en la obra de la expiación. El sacerdote debía hacer por el pecado cometido y así era perdonado. La sangre servía como medio para que los pecados puedan ser justificados ante un Dios santo. Todos estos sacrificios eran un tipo o modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. Hay tipos y símbolos. Para el concepto bíblico del descanso, leamos Hebreos, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. La frase podría traducirse: hemos sido evangelizados como ellos también lo fueron. En los tiempos del Antiguo Testamento, el evangelio era predicado mediante símbolos y ceremonias, con ritos y sacrificios, pero era el mismo evangelio que poco antes había sido proclamado por Cristo. La Biblia dice: no les aprovechó. Si los oyentes, al oír la palabra, no la reciben con fe, no pueden beneficiarse. La efectividad del mensaje personal que dio Cristo también fue limitada por la escasa receptividad de sus oyentes. De Nazaret se dijo: no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 58. La forma en que actúa este principio está claramente ilustrada en la parábola del sembrador. Los que hemos creído, o nosotros los cristianos, especialmente los judíos convertidos que estaban en la iglesia apostólica, entramos o estamos entrando. La invitación aún es válida. Además, algunos están aceptando la invitación y entran por fe en el reposo de Dios. El reposo, es decir, el mismo reposo al cual ya se había hecho referencia en Hebreos capítulo 3, versículo 11. En el versículo 18 y en Hebreos capítulo 4, versículo 1. El reposo en el cual entran los cristianos, que incluye a los judíos convertidos, es el mismo reposo espiritual a que Dios había invitado a los israelitas a que entraran en él. Este reposo del alma, que se traduce con la entrega plena a Cristo y con la integridad de la vida al propósito eterno de Dios. De la manera que dijo, el autor acaba de afirmar que los creyentes cristianos están entrando uno por uno en el mismo reposo. Este es un reposo espiritual en el cual tuvo Dios el propósito que entraran los israelitas de antaño, pero del cual se hallaban ahora excluidos como nación. Y comenzando desde este punto, presenta hasta Hebreos capítulo 4, versículo 8, la evidencia sobre la cual basa su conclusión, una conclusión ofensiva para los judíos inconversos, y quizá un enigma para muchos, y acaso para la mayoría de los judíos convertidos. En Hebreos capítulo 4, versículo 9, concluye esta sucesión de razonamientos reafirmando la validez de su premisa principal, a saber, que la admisión al reposo de Dios es ahora por medio de la fe cristiana, como antes lo fue por medio del judaísmo. El plan del tema de Hebreos capítulo 4, versículo 3 al 8, puede resumirse así. Número 1, Dios había jurado que el Israel literal no entraría en su reposo. Número 2, a pesar de todo, las obras de Dios aquí
Su propósito para la humanidad estaban acabadas desde la fundación del mundo. En el principio Dios había determinado que los hombres entraran en su reposo. Número 3. Para probar que Dios alcanza sus propósitos, el autor se refiere a las obras de la creación. Dios comenzó a crear este mundo, completó sus obras de creación y descansó el séptimo día, lo cual testifica que hubo una creación completa. Nótense en las palabras acabados y acabó. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, y el énfasis que se pone en que se trata de algo completo. Número 4. Se repite el juramento de Dios de que el antiguo Israel no entraría en su reposo, y se establece un paralelo con el pensamiento de que Dios termina lo que comienza a hacer, tal como lo ilustran las obras terminadas de la creación. Número 5. Una creación terminada, como lo testifica el descanso de Dios, es el séptimo día de la semana de la creación. Es una evidencia de la inmutabilidad de los propósitos divinos. Esta es la premisa mayor de Pablo. Su premisa menor es el hecho de que Dios tenía el propósito de que su pueblo escogido entrara en su reposo, pero que aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Esto lo hace concluir que falta que algunos entren en él. Número 6. Como una nueva evidencia de la validez de su conclusión, el autor se refiere de nuevo en Hebreos capítulo 4, versículo 7, a las palabras del Salmo 95, para mostrar que el fracaso de generaciones anteriores no había alterado el propósito original de Dios, ni tampoco había anulado la invitación original. Hay una estrecha relación entre la fe y el descanso. Podemos entrar en el reposo de Dios solo cuando creemos y confiamos en aquel que prometió reposo y que puede cumplir esta promesa. Ese se llama Jesucristo. Si tú aceptas por fe que Jesús es tu Salvador, podrás experimentar la salvación que ofrece Dios y el descanso que se nos ofrece en Él. Pero el ser humano siempre ha resistido a la voz de Dios. Leamos Salmo 95, versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Salmo 95 habla de la infidelidad de la nación de Israel. Sin embargo, muchos no entraron en el reposo de Dios. Muchos no experimentaron la realidad de la salvación, ya que fue en su gran mayoría un pueblo desobediente. Ellos no oyeron la promesa del verdadero descanso, pero no pudieron experimentar esa realidad por su desobediencia. Ellos actuaron en desobediencia abierta hacia Dios. Hoy el Señor te llama con urgencia. No hay tiempo que perder. Dios espera tu respuesta ahora y una pronta decisión. Deberíamos nosotros ser obedientes para que no se repitan los errores del pasado. Si somos obedientes a la palabra de Dios, entraremos en el verdadero reposo. Y ese reposo solo se halla en la salvación que nos ofrece Cristo Jesús. Así que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios tiene un descanso preparado para su pueblo. Debe ser la conquista de una ciudad celestial. Leamos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
La Biblia dice que no hay judío ni griego, es decir, ni judío ni gentil. El cristianismo subordina la raza y la nacionalidad al principio de la hermandad de todos los hombres. Pero Pablo habla aquí de la condición ante Dios del judío y del que no lo es. En el reino de Cristo, todos están cubiertos con la misma vestidura. Están cubiertos con la vestidura de justicia de Cristo Jesús, que reciben por la fe en Él. Es decir, que si en este momento tú te acercas a Cristo, le sigues sus caminos y lo sigues por fe, estarás cubierto con su justicia. Pero para los cristianos judaizantes de los días de Pablo, tal idea era una grave herejía. Afirmaban que la única forma para entrar en la iglesia cristiana era por medio del judaísmo, que un gentil primero debía ser circuncidado, en otras palabras, hacerse judío, antes de ser aceptado en la comunión cristiana. La Biblia dice que ya no hay esclavo ni libre. Delante de Dios no hay diferencia entre un esclavo y uno que es libre. El esclavo puede salvarse como el libre. Ambos, si lo desean, serán salvos por la fe en Cristo Jesús. El verdadero cristianismo es el único que elimina las distinciones basadas en raza, nacionalidad y condición social. Hay un reposo que se asemeja al sábado y está pendiente para el pueblo de Dios. Se asemeja al primer descanso de Dios en esta tierra. Significa que podemos cesar de nuestras obras y confiar que Dios nos brindará su salvación. Esperemos ese descanso que nos brindará Dios en la eternidad. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.